Bien, un saludo ingeniero Paulo Emilio Macías Cedeño. El día de hoy le vamos a exponer los elementos de la distribución de un motor a gasolina y a diésel. A continuación, primero le vamos a presentar el motor a gasolina. Mi nombre es William Gary Mero Prado y les voy a explicar un breve concepto sobre lo que es motor a gasolina. No es más que un motor de combustión interna o una máquina térmica que funciona bajo el ciclo Otto y obviamente a gasolina. Se caracteriza por ser un motor ágil, potente y de bajo torque, si lo comparamos con el motor a diésel. Una de las características principales de este motor es que este motor trabaja bajo el ciclo Otto debido a su nombre, a su creador. Es que el combustible ya está en estado gaseoso o en estado líquido. Se mezcla con la cantidad de aire necesaria para que se produzca dicha combustión. En el ciclo teórico de funcionamiento existen 4 pasos. El primero es la ignición, el segundo es la compresión, el tercero es el trabajo, o normalmente como se lo conoce la explosión, y por último es el escape. Entonces, para saber más sobre estos ciclos teóricos de funcionamiento, vamos a explicarle un breve concepto. En primer lugar, la ignición. El pistón se desplaza desde el punto superior, que es PMS, se lo conoce normalmente, hacia el PMI, que es el punto muerto inferior. La válvula de admisión se abre y la mezcla gaseosa de aire y combustible es aspirada en el interior del cilindro a causa de la depresión producida por el pistón. En la primera imagen se puede observar cómo este proceso puede ocurrir, en donde primero se abre la válvula y se deja ingresar los gases. En el segundo tenemos la compresión. En este, el pistón se desplaza desde el punto muerto inferior hacia el punto muerto superior. Las válvulas de admisión y de escape están cerradas y el pistón comprime la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión. Como puede observar, ya las válvulas se cierran una vez la mezcla ya está dentro de la cámara de combustión. Bien, el tercero es el trabajo. El trabajo se puede dividir en 3 etapas. La primera es cuando el pistón llega al punto muerto superior. La mezcla de aire y combustible está comprimida en la cámara de combustión a una temperatura bastante elevada. En este proceso, en este preciso momento, salta una chispa entre los electrodos de la bujía, produciéndose así lo que denominamos como la explosión. Bien, en la segunda etapa, la chispa provoca el encendido y la rápida combustión de la mezcla, con el consiguiente aumento de la temperatura y la presión provocado por el calor desarrollado durante esta etapa de trabajo. En la tercera etapa, el aumento casi instantáneo de la presión genera la expansión de los gases producidos en la combustión, empujando el pistón desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. Por último, tenemos el escape. Cuando el pistón termina su carrera de trabajo alcanzando el punto muerto inferior, la válvula de escape se abre y los gases quemados a mayor presión que la exterior salen rápidamente. Seguidamente, el pistón se desplaza desde el punto muerto inferior hacia el punto muerto superior y este expulsa los gases restantes quemados a través de la válvula de escape. Al terminar esta carrera, es decir, cuando el pistón llega al punto muerto superior, se vuelve a abrir la válvula y se vuelve a repetir el proceso. Bien, la siguiente diapositiva. Entre las ventajas y desventajas de los motores a gasolina tenemos la siguiente. En primer lugar, las ventajas. Tiene una mayor eficiencia en relación de potencia y peso. Tiene menor peso, mayor respuesta a bajas revoluciones por minuto, mejor desboque del motor, rápidas aceleraciones y bajo costo de mantenimiento. Una de las desventajas es que es una mayor generación de combustible, de contaminación, ya que el combustible a la gasolina al escapar por el tubo de escape genera mayor contaminación debido a la quema de estos mismos. La rápida evaporación del combustible y el mayor consumo de combustible, ya que de este sale del petróleo al ser refinado, por lo que pasa por varios procesos y se va perdiendo energía en dicho proceso. Gracias. Bien, mi nombre es Andy Vinesa y yo le voy a hablar del sistema de distribución de un motor a gasolina. Para esto hay que conocer un concepto breve de qué es el sistema de distribución. Se conoce como sistema de distribución
al conjunto de piezas que regulan la entrada y salida de gases en el cilindro. Este sistema debe estar en perfecto sincronismo con el cigüeñal para que las aperturas y cierres de válvulas se produzcan con arreglo a las sucesivas posiciones del dentro del cilindro y en los momentos en que se produce el tiempo de admisión y escape en el motor. Otra pregunta puntual sería cómo funciona el sistema de distribución. Esto lo podemos denominar que en motores de combustión interna, el mecanismo de distribución se encarga de regular la entrada y salida de los líquidos en el cilindro. Por lo general, es un grupo de piezas que se accionan por el mismo motor y que permite abrir y cerrar las válvulas para entrada y la salida de los gases. Las partes de las importantes de lo que es el sistema de distribución del motor a gasolina, una de las primeras tenemos lo que es la válvula. Las válvulas son elementos que abren y cierran los conductos de admisión y escape sincronizados con el movimiento de subida y bajada de los pistones, a que a su vez mantiene estancada o cerrada la cámara de combustión cuando se produce la carrera de compresión y combustión del motor. Se utilizan dos válvulas por lo menos para cada cilindro, una de admisión y una de escape, aunque actualmente hay muchos motores con 3 o 4 e incluso hasta 5 válvulas por cilindro. Luego de esto tenemos lo que es el asiento de válvulas, que son piezas postizadas, colocadas a presión sobre la culata y sobre las cuales asientan las válvulas, para lograr el cierre hermético de la cámara de combustión. Por siguiente tenemos las guías de válvulas. Las guías de válvulas, al igual que las piezas postizas, son un proceso indicado anteriormente. En este caso, la misión principal de esto es servir de guía a la válvula durante su apertura y cierre para evitar el desgaste de la culata y transmitir el calor de la válvula al circuito de refrigeración. Luego de esto tenemos el resorte de la válvula. Tiene la misión de cerrar la válvula y de mantenerlas cerradas mientras la leva no las abra. Tienen que ser lo suficientemente fuertes para que el cierre se realice lo antes posible y se eviten rebotes a las válvulas, es decir, que éstas se regresen. Luego tenemos el balancín. Tienen la misión de transformar el movimiento lineal del empujador o en su caso circular de la leva en un movimiento oscilatorio con el que acciona directamente la válvula. Estos están contribuidos generalmente de acero o aleación de aluminio. Luego tenemos lo que son las varillas. La varilla empujadora es un elemento intermedio que se monta entre el empujador y el balancín, es decir, que va en medio. Luego de esto tenemos una de las partes más importantes de la distribución de motor a gasolina, que es el árbol de levas, que es el movimiento alternativo de apertura y cierre de las válvulas que se realiza por medio de un mecanismo empujador que actúa sobre las válvulas y que se denomina árbol de levas. La apertura y cierre de válvulas tienen que estar sincronizados con el ciclo de funcionamiento y la velocidad del régimen del motor. El árbol de levas recibe movimientos del cigüeñal a un número de revoluciones que es la mitad de esta. El árbol de levas puede ir montado en el bloque del motor, en los motores antiguos o en la culata. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, luego de esto tenemos el tipo de distribución. Los sistemas de distribución se pueden clasificar dependiendo de la localización del árbol de levas. Hasta los años 80, los motores estaban configurados con el árbol de levas situados en el bloque del motor, como lo dije anteriormente. Actualmente prácticamente todos los motores tienen el árbol de levas montado en la culata, es decir, en la tapa del cilindro. Luego de esto tenemos los sistemas. Existe el sistema SB, que significa válvulas laterales, en el que se puede ver en que la válvula ocupa una posición lateral en el cilindro, es decir, la válvula está alojada en el bloque. En el mando de esta válvula se efectúa con el árbol de levas situado en el bloque de motor. Este sistema de distribución no se utiliza desde hace tiempo, como se muestra en la figura ahí. Luego sigue el sistema OHV, que significa válvula de cabeza. Se distingue por tener el árbol de levas en el bloque del motor y las válvulas dispuestas en la culata, como se muestra en la figura. La ventaja es que este sistema es la transmisión de movimiento del cigüeñal al árbol de levas. Se hace directamente por medio de dos piñones y con la interposición de un tercero. También se puede hacer por medio de una cadena de corta longitud. Luego tenemos el sistema OHC, que significa cámara de arriba. El árbol de levas o las culatas del mismo, de las válvulas, es el sistema más utilizado actualmente en todos los automóviles. La ventaja de este sistema es que se reduce el número de elementos entre el árbol de levas y la válvula, por lo que la apertura y cierre de válvula es más precisa. Para que tenga un poco más claro esto, pude conseguir el ejemplo de un auto, que es el motor VR6 de Volkswagen, en el cual tiene las siguientes características, que dice que el motor
VR6 original, hecho a gasolina, tiene un cárter y bloques de cilindros de una sola pieza, de fundición de hierro gris y de una liviana culata de cilindros de flujos cruzados en aleación de aluminio, con 2 válvulas por cilindros, operadas por árboles de levas a las cabezas comandados por cadenas. Es decir, el motor VR6 es una disposición del motor que consiste de 6 cilindros en un ángulo más estrecho de lo habitual. Fue desarrollado por el grupo Volkswagen a finales del año 1980 y se mantiene en producción hoy en día. Gracias. Bien. Mi nombre es Reinaldo Reina y les voy a hablar sobre los motores a diésel. Tenemos los motores a diésel. En este caso es una clase de motor de combustión interna que utiliza el incremento de temperatura que se produce al comprimir un gas para que el combustible se prenda espontáneamente al inyectarlo en la cámara de combustión. Tenemos características. Tiene durabilidad y larga vida, fiabilidad, economía y capacidad de arrastre. En este caso, la economía se puede presentar en el bajo costo del combustible. Bien, tenemos el ciclo de 4 tiempos en motores de diésel, que son 4: admisión, compresión, combustión y escape. Admisión. La válvula de admisión se mantiene abierta a medida que el pistón va bajando hacia su punto muerto interior. Compresión. Se cierra la válvula una vez que el pistón llega a su punto muerto y empieza a subir al superior. A la vez, contrae aire que está dentro del cilindro. Combustión. Poco tiempo después de que el pistón alcance el punto muerto superior, el combustible se infla inmediatamente cuando entra en contacto con el aire caliente. Escape. La temperatura elevada genera presión, impulsando el pistón con fuerza hacia abajo. Los gases quemados se expulsan, dejando que comience el ciclo por defecto de la inercia. Bien, tenemos ventajas y desventajas de un motor a diésel. Ventajas. Son extremadamente fiables, ya que no tienen, como los motores de gasolina, un sistema de encendido. Esto quiere decir que no tienen ni bujías, ni bobina, ni una tapa de distribución, ni cables de bujía, que esto al humedecerse y oxidarse puede causar daños en el motor y no encender. No llevan tapa de Delco que puedan desajustar el encendido, ni dependen de un alternador o batería para seguir en la marcha. El rendimiento energético de un motor a diésel es 30% más efectivo que en un motor de gasolina. Desventajas: complejidad en el tratamiento de emisiones y mayor sonoridad en ciertos motores. Este último de la mayor sonoridad se daba con mayor frecuencia en la tecnología antigua y ahora ya se ha mejorado, pero es una de las desventajas a comparación del motor a gasolina. Gracias. Mi nombre es Génesis Basurto. Los motores gasolina y diésel pueden utilizarse para realizar las mismas tareas, si bien son estos últimos los más utilizados cuando se requiere de grandes potencias, como se emplean para mover barcos, locomotoras, vehículos de carga o generadores de gran capacidad. Un motor diésel convierte el calor producido por la quema de un proceso de combustión de energía para poder hacer girar un eje. El combustible se mezcla con el aire dentro de los cilindros del motor. Dentro de cada cilindro hay un pistón unido a una biela que, empujado por la mezcla de este aire y combustible, genera un empuje hacia abajo para hacer mover cada pistón a un tiempo determinado en función del número de cilindros del que disponga el motor. El combustible, al ser inyectado, enfría las paredes de los cilindros, por lo que no podemos permitir que ésta quede debajo de la temperatura de operación ideal del motor. De lo contrario, complicaría la combustión mediante la compresión. El esfuerzo requerido por un motor de diésel va más enfocado hacia el torque, arrastre y carga.
A mayor esfuerzo requerimos un aceite lubricante que proteja los componentes del motor del esfuerzo que realizan al mismo tiempo que permita la combustión en el motor. Por lo tanto, el aceite de un motor a diésel es espeso y requiere mayor calentamiento de inicio que el de un motor a gasolina. En las aplicaciones más comunes de los motores a diésel tenemos en las maquinarias pesadas o agrícolas de 4 tiempos, camiones de carga, colectivos de corta y larga distancia, automóviles de turismo y de competición, vehículos comerciales e industriales, propulsión ferroviaria, propulsión marina de 4 tiempos hasta una cierta potencia a partir de 2 tiempos, accionamiento industrial como por ejemplo las motobombas, compresores, motores estacionarias, etc. La siguiente. Esta es una forma más general de explicarlo. Dice, la diferencia principal entre un motor diésel y uno de ciclo Otto convencional de gasolina es la ausencia de una chispa generada por la bujía. En su lugar, el motor produce una autoignición. Los motores de 4 tiempos, como su nombre lo refleja, tienen un ciclo de combustión que consta de 4 tiempos. Estos son la admisión, compresión, explosión o ignición y escape. Gracias. Mi nombre es Andrea Vizcaíno y yo les voy a hablar sobre los tipos de motores a diésel. Existen diferentes tipos de motores a diésel que se dividen de acuerdo a los tiempos de funcionamiento, de combustión y la disposición también de los cilindros en respecto de los pistones. Bueno, también tenemos aquí motores de 2 tiempos, que se trata cuando los motores más sencillos o con menos cantidad en piezas mecánicas, aunque también trabajan con un sistema de combustión interna, tal como el motor de 4 tiempos, que realiza todo ciclo en una vuelta del cigüeñal o en 2 carreras del pistón. Otra gran diferencia de este motor con respecto al anterior se dirige al intercambio gaseoso por el pistón y no por las válvulas, como lo hace en 4 ciclos. Ahí, como vemos en la imagen, tenemos la función que cumple. En la siguiente. También tenemos los que son los cilindros en línea. Este tipo de motores tienen una disposición paralela en línea de los cilindros, la cual es muy considerada y más simple. También esta clase de distribución es muy habitual en los motores que tienen de 8 a menos cilindros. También tenemos aquí lo que son los motores de cilindros en forma de V. Cuando los motores tienen más de 8 cilindros, esta es una armadura en línea que no resulta lo suficientemente rígida en algunas ocasiones. Por eso también se aplica lo que es la disposición en V por un par de bielas conectadas en el mismo muñón para reducir así la longitud y incrementar la resistencia del cigüeñal. Además de clasificarse por la disposición de los cilindros, también pueden segmentarse por sus disposiciones, distribuciones y formas como el motor horizontal, motor de una unidad múltiple y también un motor con cigüeñal vertical. Bueno, aquí también tenemos los que son los motores de efecto simple. Como vemos en la imagen, aquí estamos viendo motores que, al hablar de ellos, estos tipos de motores no pueden quedar fuera de la industria, ya que es uno de los más comunes. Los motores de efecto simple son aquellos que se utilizan con una sola cara del pistón, ya que esto nos ayuda a producir la potencia necesaria para el desplazamiento. También tenemos los que son los motores de doble efecto, como vemos en la imagen. Estos son aquellos que usan ambas caras del pistón y también los 2 extremos del cilindro para producir y desarrollar con más potencia. Este tipo de motores son construidos únicamente para unidades grandes, generalmente de carga, que no se necesitan alcanzar velocidades muy elevadas. También en las últimas décadas se han desarrollado motores con pistones opuestos o dentro de un mismo cilindro, en el cual se toma como referencia a estos motores de doble efecto. Gracias.